Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a hablar del proyecto de alcohol cero que se presentó de días atrás en el Congreso. Así es, que avanza con algunos datos de un estudio que se hizo en el verano. Muy bien, también se encuentra Ramiro Marra. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, hoy nos vas a brindar algunas recomendaciones para pasar la pandemia y este año electoral. Así es, recomendaciones para todo tipo de inversores. Muy bien, en instantes aquí en Café Financiero. Y más adelante vamos a hablar de seguros para vehículos eléctricos. Este medio de transporte cuyo uso ha crecido fuertemente durante la pandemia. Y en el último bloque vamos a hablar con el politólogo Lucas Romero para analizar la situación política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, hacemos una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información sobre seguridad vial, porque días atrás se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para extender a todo el país la obligación de no haber consumido alcohol para conducir un vehículo. Una obligación, una exigencia, Yami, que está vigente en ya varias provincias, ¿no? Sí, así es, se espera que se trate este año y en concreto la gran pregunta, ¿no? ¿Esto va a ayudar o no a reducir la siniestralidad vial? Hay visiones encontradas al respecto. Lo concreto es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que elaboró este proyecto junto con Ministerio de Salud y Cedronar, hicieron un estudio en 50.000 autos durante el verano, sí, en los meses del verano, y lo que hizo a lo largo de todo el territorio fue justamente verificar cuánto daba, ¿sí?, el testeo, y el resultado que arrojó fue que en aquellas provincias donde no se permite más que cero, o sea, donde rige el alcohol cero para transitar, dio en una mayor cantidad de veces cero versus en los otros casos, en otras provincias donde está permitido hasta 0,5. ¿Y qué significa y cuál es la conclusión de esto? Que el 0,5, analizan, da lugar a la especulación. Claro. ¿Sí? Entonces que por ahí uno sí entra en un 0,2, en un 0,3 y en el territorio que lo permite eso está ok. ¿Qué pasa? Cuando uno ya sabe que es cero, ya no toma directamente porque sabe que 0,1 implica la sanción, la multa y eventualmente, bueno, todo lo que genera el alcohol a la hora de conducir. Las provincias, es justamente un dato, son Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. Allí rige, sí, esta normativa y algunas ciudades puntuales, por ejemplo Mar del Plata, Rosario, Ushuaia. Así que bueno, veremos si este año tenemos o no novedades y desde ya, como siempre, ¿no? No se trata de una medida aislada, sino de un conjunto de normas y de básicamente la conducta de todos a la hora de conducir para evitar la siniestralidad vial. Sin duda, pero bueno, es necesario incorporar nuevas medidas, seguir trabajando en este ámbito porque sigue habiendo una gran cantidad de accidentes viales en nuestro país. Vamos a cambiar de tema y decíamos, ¿no?, en la apertura que te vamos a brindar hoy algunas recomendaciones en este año complejo, ¿no?, por la situación sanitaria, el tema de la pandemia de COVID-19 y la campaña electoral, ¿no?, la contienda electoral que está cada vez más cerca. ¿Cuáles son los activos más recomendables para posicionarse? Empecemos, como hacemos siempre, con un inversor conservador. Para los inversores conservadores lo que estamos ofreciendo en este momento son los fondos Money Market, fondos comunes de inversión de corto plazo. ¿Para qué es esto? Para poder ganarla al plazo fijo. Considerando que el ministro de Economía ha empezado a ofrecer tasas más altas de interés para que el dólar no se dispare. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, en Bull Market tenemos un fondo que se llama Bull Market Smart Money, que vos ahí podés poner la plata, sacarla a las 48 horas, a las 72 horas y tener mejor rentabilidad que un plazo fijo que tenés que esperar 30 días.
O sea, tenés que avisar igual que vas a sacar el dinero. Exactamente, vos haces una suscripción y después lo sacás en el momento que vos lo necesitas. Lo puedes sacar a los 3 días, lo puedes sacar a los 30 lo puedes días. sacar cuando vos quieras. Cuando vos quieras. No tenés que avisarle no tenés que avisar a la administradora. Exactamente. Vos haces un retiro de forma online, como de la misma manera que suscribir un plazo fijo, pero acá es la suscripción y debes tener un vencimiento, vos decidís cuándo vence. ¿Y qué rendimientos tienen estos fondos comunes? Bueno, ahora el rendimiento se está buscando es por arriba del 40%, ya que el ministro de Economía ha decidido salir con letras del Tesoro, como era anteriormente con las LEVAX, ahora vuelve a salir con otro tipo de letras que van a hacer que esas tasas puedan aumentar. Oye, para un inversor más atrevido... Bueno, para un inversor más atrevido ahí hay que ir a los CDRs, el instrumento que fue del 2020, el con más uso de todos los inversores acá en Argentina. Lo venimos mencionando bastante, ¿no? Acá en Café Financiero. ¿Qué te gusta en particular de los CDRs? Ahí tenemos un CDR, por ejemplo, se llama Biogen, que es un laboratorio que está por sacar la licencia para hacer que el Alzheimer sea una enfermedad que tarde más en repercutir en las personas. O sea, está esperando que salga eso y ahí puede llegar a tener bastante beneficio. Recordemos que a través de los CDR uno invierte en la acción de esta compañía, ¿no? En la acción que es de Estados Unidos, que se puede invertir desde Argentina. Y después hay otra empresa que se llama Lockheed Martin, que lo que hace es trabajar con cuestiones aeroespaciales. Y lo que están desarrollando es poder sacar el 5G, esta famosa conexión de Internet que va a mejorar nuestra vida, pero desde el espacio. Entonces también son dos desarrollos innovadores, son empresas que están buscando innovación, que se puede llegar a sacar una buena rentabilidad si pueden llegar a conseguir las licencias. Muy bien, recomendaciones entonces para los inversores más atrevidos. Y vamos a continuar ahora con información vinculada, ¿no? Con la reciente entrega de los premios Oscar a la industria cinematográfica, porque la industria del seguro siempre está, ¿no? Involucrada en todos los aspectos de la vida y también en la industria del cine, ¿no? Sí, claro, y más en un año donde se vieron afectadas todas las industrias por la pandemia, me refiero al año pasado, y se tuvieron que paralizar, o sea, hubo una cantidad de situaciones a atender puntualmente, incluso hasta lo que significa el día de grabación que se frena, ¿sí? Para que tengan una idea, el costo es de 200.000 euros diarios, puede llegar a paralizar un rodaje de un día en una megaproducción. Entonces, desde ya que la industria del seguro, si bien estuvo siempre presente, no solo en entretenimiento, sino también en deporte, bueno, sin lugar a dudas, este fue un año muy particular donde eso también adquirió otra relevancia. Históricamente, de todas formas, hay unos desembolsos muy grandes de plata de estas productoras audiovisuales y también muchos riesgos, incluso la vida de los protagonistas, responsabilidad civil y todo lo que hace al momento ese donde se junta toda esa gente a grabar y pueden pasar cosas desde ya. Uno muy conocido, por ejemplo, es el caso del Cuervo, no sé si la viste. No la vi, pero es una película mítica, ¿no? Bien, allí falleció Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y luego también se conoce un pago que se hizo a Disney por la muerte de Carrie Fisher, sí, que lo hizo Lloyd. La princesa Leia, de Star Wars. Por 47 millones de dólares, o sea, cifras astronómicas, incluso también, bueno, es muy conocida las distintas partes del cuerpo que aseguran, así como superestrellas que tienen muy asociadas, no sé, la sonrisa de Julia Roberts, se habla de 20, 30 millones de dólares, el pelo de Jennifer Aniston, también las piernas de Fred Astaire, que fue un bailarín. Sí, y esto no es de ahora, ¿sí? Es algo que se arrastró, obviamente ahora los montos son mucho más grandes, así que súper interesante también cómo la industria del seguro, muy poquitas son las aseguradoras que lo hacen, ¿sí? Porque estamos hablando de cifras astronómicas, ¿no? Claro, y también de todo lo que implica poder asegurar, cuál es el papelerío, la documentación para implicar a todo este tipo de cuestiones. Bueno, la participación entonces del seguro en la industria cinematográfica. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a seguir hablando de seguros, pero de seguros para vehículos eléctricos. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes,
dedicado a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros para vehículos eléctricos y para ello estamos con María Belén Lescá, que es gerente de marketing de San Patricio Seguros. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido. Bueno, y contarle al público, ¿no? ¿Qué clase de vehículos aseguran? Bueno, San Patricio Seguros asegura todo lo que es motos. Ahora lanzamos en el mes de marzo nuestras coberturas para monopatín eléctrico y bicicleta eléctrica. Ya estábamos asegurando para moto eléctrica, así que ahora hemos sumado estas dos modalidades de micromovilidad. ¿Y qué coberturas ofrecen para este tipo de vehículos? Ofrecemos las coberturas de responsabilidad civil, que tenemos dos, ¿sí? La segunda cobertura se llama RoboMax, que incluye accidentes del conductor, y después tenemos 3 variantes de robo, entre las cuales, bueno, la diferencia es una de Robo Plus y una de RoboMax, que la diferencia incluye, por ejemplo, reposición de moto, o reposición, digamos, a 0 kilómetros de la unidad, y también, bueno, todas incluyen robo, hurto, y en Robo Plus y RoboMax también incendio y destrucción total. ¿Cuáles son así los riesgos más frecuentes o los siniestros, ¿no?, más frecuentes que se dan con este tipo de vehículos? Uno obviamente cuando habla de la moto ahí es muy común el accidente con lesiones, pero bueno, en los casos de monopatines, de bicicletas eléctricas, ahí por ahí uno no conoce, ¿no?, cuáles son los accidentes más frecuentes, ¿no?, los incidentes o siniestros más frecuentes. Pasa un poco como con la moto, ¿no? Tiene que ver con esto del giro a la derecha, que no se lo ve, entonces la falta de visibilidad, digamos, de la bicicleta o del monopatín, digamos, el que viene circulando en la vía, son lo que causan, digamos, la mayor cantidad de accidentes. Pero ¿es más frecuente el robo? ¿Es más frecuente el accidente con es lesiones? un poco más frecuente el accidente con lesiones, digamos, dentro de lo que es esta categoría en particular. Y cuando hablamos de monopatines, hablamos de bicicletas eléctricas, ¿ahí hay lesiones de peatones involucradas, por ejemplo? Sí, no tanto el peatón, sino el mismo ciclista, ¿no? En definitiva, nosotros tenemos un poquito de trayectoria en esto, digamos, como te decía, lanzamos los productos recién en marzo, así que no tengo una gran estadística para compartirte, pero sí lo que se observa o lo que venimos observando, y por eso es que lanzamos este tipo de coberturas, tiene que ver con esto, ¿no? El que más se lesiona es el conductor. ¿Y por qué dirías que es importante, ¿no?, para todos aquellos que nos están mirando, es importante asegurar, ¿no?, un vehículo de estas características? Primero, digamos, es muy importante porque, como vos recién mencionabas, cada vez somos más actores en la vía de circulación, entonces es importante, uno no está exceptuado, digamos, de cualquier accidente. Entonces es importante tener un seguro para protegerse uno y para que el seguro pueda responder eventualmente ante esa situación. En el caso de generar también lesiones a otros, ¿no? Exactamente, por eso. Ese es el seguro de responsabilidad civil. Y en el caso de robo, bueno, para poder proteger el bien, que además todas las coberturas de robo de por sí incluyen la cobertura de responsabilidad civil. Acá estamos hablando además de bienes que tienen un valor importante, ¿no? Hoy en día totalmente, ¿no? Sobre todo lo que es las bicicletas y demás han crecido muchísimo en valor, entonces es importante asegurarlas. Y la verdad que esto responde, como te decía, a una tendencia que se está viendo mucho en los centros urbanos y que además hoy también se ha profundizado con el tema de la pandemia. Exactamente, porque de alguna manera permite mucha más independencia, una autonomía y que lo que facilita es que la gente no tenga que utilizar el transporte público y que pueda cumplir con la norma. Sí, ¿no? es como muy oportuno, ¿no? Exactamente. Esta oferta que están llevando adelante. Totalmente, porque además lo que le permite es esto, ¿no? Como en general es individual el uso, están más protegidos, exactamente. Muy bien, bueno, Belén, muchas gracias por haber estado aquí en Café Financiero. Cerramos entonces este bloque con información importante sobre seguros para vehículos eléctricos. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Lucas Romero. Arrancamos este último bloque ya con la presencia
en forma remota desde ya del politólogo Lucas Romero para analizar la situación política y económica de la Argentina. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucas, por atendernos. Y bueno, vos venís realizando mediciones sobre la opinión pública y me parece importante para arrancar conocer, ¿no?, cuál es la percepción, cuál es la opinión o la posición de la gente en relación, ¿no?, a las restricciones que se vienen sumando para enfrentar la segunda ola de COVID-19. Sí, bueno, claramente el clima de opinión pública ha estado dominado a lo largo de estos últimos meses, digamos, por el contexto pandémico. Venimos siguiendo particularmente cuál es la mirada que la gente tiene sobre esta situación sanitaria. Y yo te diría que es una opinión pública, digamos, que ya muestra claras señales de cansancio, de agotamiento, de poca predisposición a volver a tener, digamos, aquella situación de encierro que se vivió al comienzo de la crisis sanitaria ya por marzo del año pasado, ¿no? Claro. Nosotros venimos haciendo una pregunta particular, digamos, nos parece una forma interesante de mirar qué es lo que la gente está observando de la situación, que es preguntarle qué le preocupa más, si el coronavirus o su situación económica personal, porque entendíamos que era la problemática que estaba precedente a la crisis sanitaria y que el impacto de la crisis sanitaria podía generar preocupaciones por cuánto iba a afectar la vida cotidiana de los individuos. Y lo curioso así que al comienzo de la crisis la gente tenía marcadamente una mayor preocupación por el coronavirus, pero lentamente eso se fue invirtiendo y ya hace largos meses que la gente viene predominando su preocupación por la situación económica personal que por el coronavirus. Y esto creo que marca, Alejandro, una particularidad de cuál es el foco que está poniendo la gente sobre la situación, pero también una complicación para el gobierno, ¿no? Porque, digamos, si el gobierno no puede inmunizar, es decir, no tiene vacuna para inmunizar a la población para poder defenderse del virus, lo que queda en términos de política pública es tomar o adoptar medidas que restrinjan la movilidad de la gente, que restrinjan la circulación para evitar el contacto social, ¿no? Y esas son medidas que claramente afectan el desempeño de la vida cotidiana de cada uno y el desempeño económico. Y particularmente estamos viendo a esta altura del proceso marcadas señales de que la gente no está dispuesta a seguir sacrificando su actividad económica, su fuente de ingreso, digamos, para adoptar medidas de confinamiento. De hecho, particularmente le hicimos a la gente una pregunta en nuestro último estudio. Le pusimos a todos la misma situación laboral, es decir, si de ello dependiera su fuente de ingreso, ¿usted está dispuesto a asumir el riesgo de contagio para no ver afectada su fuente de ingreso? Y el 52% de la gente nos dijo que sí, que está de acuerdo, que acepta el riesgo de contagio para preservar su fuente de ingreso. Lucas. Esto yo lo remarco, no porque sea una virtud de la situación, sino un factor de mucha preocupación y que condiciona mucho las medidas que pueda tomar el gobierno en este contexto. Esto que decís se ve muy claro en el comportamiento del gobierno, en la dificultad que muestra, ¿no?, para avanzar con medidas restrictivas. No hay un dilema que se observa claramente y que no estaba presente, sin lugar a dudas, en los primeros meses de la pandemia el año pasado. Sí, efectivamente, eso es lo que estamos viendo en términos de opinión pública. De hecho, le hicimos la pregunta concreta en nuestro último estudio, que, insisto y aclaro, corresponde a este mes de abril, es un estudio nacional. Nosotros en Sinopsis todos los meses ocultamos el clima de opinión pública. Le preguntamos a la gente cuál creía usted que sería razonable, justo como medida en este contexto sanitario adoptar, un confinamiento total, un confinamiento parcial o ningún tipo de confinamiento. Bueno, el 35% de la gente nos dijo ningún tipo de confinamiento. O sea, ya nos marca que más de 1 de cada 3 no quiere tomar ningún tipo de medida restrictiva de la movilidad. Solo un 10% dijo un confinamiento total y casi el 50% restante nos dijo algún tipo de confinamiento parcial. Es decir, yo creo que estamos frente a este dilema de que la gente no tiene la predisposición que tenía el año pasado para encerrarse en sus hogares, las vacunas no están, son insuficientes, y creo que hoy el gobierno está un poco esperando que sea el proceso de autorregulación el que actúe. ¿Y cómo puede autorregularse la sociedad?
Bueno, si la sociedad se vuelve consciente del riesgo sanitario que estamos atravesando por el colapso del sistema sanitario. Por eso te iba a me preguntar, parece que es muy Lucas, ¿cuál es importante el lo que límite a entiendo. esta percepción? Porque, a ver, ya llevamos un año de pandemia, el bolsillo le sigue afectando a todos y a cada uno, pero al mismo tiempo cada uno va haciendo como el cálculo respecto de cuán grave es la situación. Entonces, ¿cuándo se torna eso, cuándo pasa para el otro lado la preocupación? Cuando se advierte mayor riesgo. Cuando se advierte mayor riesgo. El problema ahí es qué tipo de riesgo percibe la ciudadanía, porque está claro lo que están comunicando todas las autoridades de los hospitales, de los sanitarios, respecto de cuál es el estado de situación de las terapias intensivas. Ahora, está claro que también, digamos, en este año y monedas de pandemia que tenemos, el sistema de salud no colapsó. De hecho, es parte de una de las banderas que resalta permanentemente el presidente, ¿no? Entonces, es difícil que la gente vea el riesgo, un riesgo que no visualiza de manera directa, frente al riesgo de verse afectado su fuente de ingreso, porque si yo no puedo salir a trabajar, yo no puedo salir digamos, a sostener mi actividad, no tengo el ingreso y eso afecta mi calidad de vida. Este es un poco el dilema, ¿no? Y yo creo que hoy el gobierno está sufriendo las consecuencias del abuso que se hizo de las medidas de confinamiento el año pasado, claramente, ¿no? Digo, el gobierno pareciera ser que hizo correr a esta sociedad como si esto fuera una carrera de 100 metros, cuando en realidad era una maratón. Creo que no hubo una dosificación del esfuerzo, y esto lo está pagando hoy el gobierno en este contexto. Lucas, Tampoco, perdón. No, que tampoco podemos saber en realidad si no colapsó porque se extendió en el tiempo también. Ese será otro análisis que también se hace, que ya no lo podemos saber. Digo, que el aislamiento se extendió y por ende no colapsó el sistema sanitario, después llegó el verano. Ese es el viejo dilema. El gobierno dice, hicimos el esfuerzo para precisamente fortalecer el sistema de salud. Alguna otra interpretación es, bueno, creo que se hizo un esfuerzo injustificado, que por ahí podíamos tener una cuarentena más inteligente, donde podíamos dosificar el esfuerzo. Es un contrafáctico difícil de abordar, pero en todo caso, lo que quiero decir es que para la percepción ciudadana, para la percepción del ciudadano común, digo, es más probable que vean el riesgo de verse afectado su fuente de ingreso que el riesgo de no tener una cama cuando uno se enferma. Porque ese riesgo, digamos, no lo experimenta toda la población. Y esta es la dificultad con la que trabaja el gobierno. Por eso creo que el gobierno se ha demorado en las medidas sanitarias en esta segunda ola, precisamente porque el contexto social era otro y distinto al que vivimos en marzo del año pasado. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Lucas Romero sobre la opinión de la población respecto a las crecientes restricciones que se vienen dando para enfrentar la pandemia y el impacto que estas restricciones tienen sobre la actividad económica. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.